Saludos a todos. Miren, anoche me quedó dando vuelta en la cabeza después de que hicimos casi todo un debate con los posts que les y que algunas personas decían, no entiendo cuál es la diferencia de lo que establece el Código de Trabajo en relación con el decreto 231 del 29 de diciembre, que habla también de la prima de antigüedad y de el cálculo de las prestaciones. Entonces me quedé pensando anoche, ¿cómo hago para que los que no han podido comprender el concepto lo puedan comprender? Quienes ya me conocen de hace tiempo saben que yo soy fiel creyente de las inteligencias múltiples. Así que cuando el estudiante no comprende, por decir así, no es culpa del estudiante, es que el profesor no se ha sabido explicar en la modalidad necesaria para que ese estudiante pueda comprender el concepto. Así que me quedé dando vueltas, ¿qué puedo hacer para que los que no han comprendido bien el concepto lo puedan comprender? Así que hoy tempranito, no he ni desayunado, por decir así, haciendo esa presentación. Decidí hacer una presentación para explicarles qué es lo que pasa. Miren, una cosa, saludos José Horna, una cosa es lo que establece el Código de Trabajo con respecto sí, me quedé leyendo lo que dice Johab, que ya eso ya estaba acomodado, Lisen, firman eso el 29 de diciembre, o no sé a qué te refieres allí, me explicas un poquito más ahora. Entonces, miren, una cosa es lo que establece el Código de Trabajo de cómo se paga la prima de antigüedad, y otra, lo que se ha establecido con el decreto 231. Entonces, aquí les traigo una presentación para ver si puedo explicar mejor el concepto y así puedan comprenderlo. No, Johan, sí pude dormir bien porque antes de dormir me dije, ya sé, voy a hacerles una presentación dándoles ejemplos para que vean cuál es la diferencia. Saludos, Diógenes, Camichel, saludos a todos, un abrazo. Miren, voy a inhabilitar un momento los comentarios para que puedan ver la presentación bien y luego entonces conversamos un momentito. No, que va, eso de la licencia de maternidad, nadie más ha querido tocar el tema. Seguimos con el tema en mente, pero a nivel de gobierno no han dicho nada. Miren, aquí les traigo una presentación que vamos a verla para poder explicarles bien. Miren, allí la tienen. ¿Qué dice el decreto 231? Recuerden, ubiquémonos en el contexto. El decreto 231 fue el que emitieron el 29 de diciembre cuando dijeron vamos para cuarentena total. Entonces, allí de ese decreto, por supuesto que la mayoría de los trabajadores se realizará sobre la base del promedio de los salarios percibidos durante los 6 meses o el último salario mensual anteriores al mes de marzo 2020, según sea más favorable al trabajador. Hasta allí. Miren que allí no dice nada más. Presten atención a eso porque luego lo van a poder corroborar con los ejemplos. Ahí dice, y miren que inicia el cálculo de la prima de antigüedad. Vamos a ver entonces el siguiente slide. Allí les presento la comparación de lo que dice el artículo 226 del Código de Trabajo, que fue lo que publicamos ayer en la cuenta y donde se formó el debate, en relación con lo que dice el decreto.
el artículo 226 del Código de Trabajo, que por supuesto el Código de Trabajo es superior a un decreto, dice: para la determinación del importe de la prima de antigüedad se entenderá como salario cada año de servicio prestado por el trabajador, el promedio del total de la remuneración percibida por este durante los últimos 5 años. O sea que para calcular la prima de antigüedad, el Código de Trabajo dice: tienes que considerar los últimos 5 años. Entonces, como decía una persona, varias personas ayer en el comentario, pero no entiendo cuál es el efecto. Al que tiene salario fijo no le va a afectar, porque siempre tuvo el mismo salario durante los 5 años, o si tuvo ajustes de salario, por decir así, no le va a afectar porque siempre el último salario va a ser mayor que los anteriores, en caso de que solo haya tenido aumento. ¿A quiénes sí les afecta? A los trabajadores que devengan comisiones, sobretiempo, gratificación y bonificaciones. También a quienes laboran en día feriado, día de fiesta o duelo nacional. Entonces, ¿por qué mi insistencia en este tema? Porque de repente se ve así, no, pero eso no va a afectar en los últimos 6 meses a la gente, por ejemplo. ¿Quiénes son esa gente? Todo casi el personal de planta de un negocio, conductores, seguridad, gente de operaciones, o sea, todo el que, también los vendedores, la gente que gana comisión, la gente que en sus empresas le daban alguna gratificación o bonificación anual por desempeño, esa gente sí se va a ver afectada. Ahora vamos a llevar esto a un ejemplo matemático. Mírenlo allí. En el cuadro de arriba, ustedes ahí hice el despliegue, por decir así, de una persona que tiene más de 5 años de laborar en una empresa. Si ustedes ven, esta persona empezó en el 2016, tenía $100, pero esa persona ganaba comisión, trabajaba horas extra, recibió gratificaciones, laboraba domingos, días feriados, 675, y así dependiendo de las comisiones y todo lo que ganaba. Llegamos a marzo del 2020, ya en el 2020, los primeros meses, ustedes con muy parecido a lo que era su salario base, ya no tenía tantas comisiones, tanto sobretiempo. Llegó la pandemia y le suspendieron contrato por 6 meses. Esos 6 meses de suspensión de contrato aparecen en 0. Entonces, de todas maneras, si se calcula, por ejemplo, el promedio para poder sacar cuánto va a ser el promedio semanal, se totalizan los 5 años de salario. Este primer ejemplo es como lo dice el código. Se totalizan los 5 años de salario, el total, no el promedio, y luego se divide entre 260 semanas. ¿De dónde sale 260 semanas? Es una constante, porque cada año tiene 52 semanas. Si ustedes multiplican 52 por 5 años, le va a salir 260 semanas. Entonces, toman el total de los 5 años y lo dividen entre 260 semanas. Eso le va a dar un total de 176.42, que es el promedio semanal. Ese promedio semanal entonces se multiplica por la cantidad de años que tiene el trabajador. En el ejemplo que les di aquí, este trabajador tiene 8 años, así que le corresponde 8 semanas. Si el trabajador tuviera 10 años, 15 años, 20 años, entonces son 15, 10, es una semana por cada año. O sea que si una persona tiene 10 semanas, 10 años, le corresponde 10 semanas. Así que una vez que ustedes sacan el promedio semanal, lo multiplican por la cantidad de años que tienen, porque es una semana por año. Siguiendo aquí con el ejemplo, entonces multiplicamos 176.42 por 8 semanas, eso da 1.411.32, que sería el equivalente a la prima de antigüedad para esta persona. Eso según el código.
Lo que dice el decreto, lo que dice, no lo que puede interpretar cada persona. Acuérdense que el decreto dice, se toma el promedio de los meses anteriores a marzo. Hagamos ese cálculo. Nos vamos marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre y octubre. Sacamos el total, pero como es un proporcional, entonces ya no se divide entre el total de semanas, sino que se va a multiplicar por la constante 1.923%. Y miren lo que eso da, 99.13. Entonces, vean la diferencia de este cálculo. Si yo le calculo a esta persona su prima de antigüedad con lo que dice el decreto, entonces esa persona, su prima de antigüedad va a ser de 793.05. ¿Me puedo explicar cuál es la diferencia entre hacer el cálculo, como dice el Código de Trabajo, hacer el cálculo según dice el decreto? Entonces, ¿qué están haciendo? Vamos a ver cómo lo están haciendo algunas empresas. Aquí está, aquí les tengo 3 ejemplos. El primero es el que ya acabamos de ver, como lo dice el Código de Trabajo, le da a la persona 1.411.36. El segundo ejemplo es como lo dice el decreto 231 del 29 de diciembre, a esta persona le daría 793.05. ¿Qué están haciendo otras empresas con otro concepto muy diferente, pero este último sí beneficia al trabajador? Sin embargo, yo no puedo crearles ilusiones a ustedes de algo que no es legal, porque eso no es lo correcto. O sea, mi intención no es ilusionarlo con, ¿cómo le digo? Con llamarada de capullo, por decir así. No, que eso se prende, se emocionan, vamos a recibir más plata. No, esa no es la idea, porque eso tampoco es sostenible. Miren lo que están haciendo algunas empresas, ojalá lo puedan, yo acá lo veo chicos, ojalá ustedes lo puedan ver bien. Miren, ¿qué están haciendo algunas empresas? De esos 6 meses que el trabajador estuvo con contrato suspendido, lo rellenan con el promedio de los 6 meses anteriores a marzo. Si ustedes sacan el promedio de acá de octubre a marzo, eso les va a dar una cantidad, le va a dar, 859.17, que allí lo pueden ver bien. 859.17 es el promedio de marzo a octubre, o sea, los 6 meses anteriores a cuando se declaró la pandemia nacional. Entonces rellenan esos espacios que el trabajador estuvo con contrato suspendido y toman los 5 años. Allí ustedes ven entonces al trabajador, por supuesto que le conviene, porque miren la cifra, o sea, ese total da 51.000, incluso da mucho más alto que el primero, porque te están rellenando los meses con suspensión de contrato. Eso da 196.25, lo multiplican por los 8 años y da 1.570. Esa sería una empresa que está solidaria en este momento con el trabajador, pero eso no es correcto tampoco. ¿Ves? Sí, por supuesto, si lo están haciendo, felicidades y ojalá lo puedan mantener por mucho tiempo, pero yo no quiero ilusionar al trabajador con ese cálculo tampoco, porque no es lo correcto. El correcto es el primer cálculo. O sea, y lo peor es que van a ser muy pocas empresas las que van a utilizar el tercer ejemplo. La mayoría de las empresas se van a ir por, ¿cuáles creen ustedes? El segundo ejemplo. ¿Ves? Entonces, por eso es mi intención crear conciencia de esto, para ver si el Ministerio de Trabajo se apresura a dar un lineamiento correcto sobre este tema. ¿Ves? Porque, por supuesto, si la empresa se va por el tercer cálculo y te rellena los meses con el promedio de los 6 meses, ¡uy, fabuloso! Pero eso tampoco va a ser sostenible para la empresa, porque le está generando un gasto adicional y además
Pero bueno, si es mejor a lo que establece el código, perfecto. Lo que no podemos aceptar es que sea peor a lo que establece el código. ¿Me explico? Entonces, repito, esto no le afecta a los empleados administrativos, a quienes no son parte de la operación de un negocio, por decir así. Quizás mi experiencia o mi trayectoria, como yo laboré en empresas en donde casi el 70% del personal era operativo, soy muy sensible a todo lo que pueda afectar al personal de planta. Por eso quizás la gente dice, no, pero si eso no, si a los administrativos no les afectan, no les va a afectar a los administrativos, a menos, miren, sí les afecta a los administrativos si recibían bonificaciones, ¿ve? O gratificaciones por utilidades, por fin de año, ahí sí les va a afectar porque ya no se las van a considerar para el promedio, porque a menos que la haya tenido en los últimos 6 meses, ¿ve? Entonces, pero yo ahorita realmente mi sensibilidad es por los trabajadores de planta, que son casi la mayoría. Ni para qué hablar, por ejemplo, los conductores, hablo, por ejemplo, la gente de los conductores de logística, que los que despachan mercancía, la llevan a los centros, que trabajan en centros de distribución, ya les dije los seguridad, o sea, todas las cajeras, los vendedores, o sea, todo ese grupo de gente, este cálculo sí les afecta. Y la verdad que yo, esta cuenta es para esa mayoría de trabajadores, o sea, ese ya ustedes lo saben, los que me conocen desde hace mucho tiempo, y por eso quería crear conciencia sobre esa situación. Yo creo que no escucho mucho reclamo con respecto a eso, pero creo que es porque no están conscientes de lo que representa. ¿Ven? Entonces, espero que ya con esta explicación haya quedado claro cuál es la diferencia. Entonces miren otra cosa. Recuerden que si nosotros vamos aquí a lo que dice el decreto no solo habla de la prima de antigüedad. El decreto habla de vacaciones y de 13º mes. La indemnización no me preocupa porque la indemnización sí el código habla de los últimos 6 meses, así que ahí no hay gran diferencia. La gran diferencia está en la prima de antigüedad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de las vacaciones y del 10º? Y nuevamente les digo, aquí en este caso sí beneficia al trabajador, pero es un beneficio irreal. Les voy a decir por qué. Porque eso está fuera de los parámetros de la ley. Las vacaciones y el 10º se devengan producto del tiempo trabajado. Entonces, con lo que te están poniendo aquí, te dicen que haces el cálculo de los 6 meses que da 819, que fue lo que vimos, y entonces lo consideras para el cálculo. Ahorita las empresas van a tener que hacerlo y por supuesto que deben estar bien, diría yo, sacando los números, sacando los cálculos del gasto que esto representa. Porque ¿qué pasa? Van a tener que poner salarios en tiempos que el trabajador no laboró, y yo estoy casi segura, conociendo la dinámica empresarial, que las empresas van a pedir a sus abogados que hagan notas al Ministerio de Trabajo, incluso demanden la ilegalidad de eso, porque vean la contradicción. El 15 de diciembre, el viceministro de Trabajo, porque yo misma lo escuché, dijo, el que no trabaja no recibe 10º. Entonces, después sacas un decreto en donde dices que vas a tener que pagarle 10º y vacaciones sobre un tiempo que no se trabajó. Entonces, ven ustedes la contradicción. Dirán, bueno, pero ¿para qué se preocupa usted si ya después? No, es que puede pasar lo siguiente. Recuerden que yo siempre les invito a tener una vista panorámica, un enfoque sistémico. ¿Qué puede pasar aquí? Ponte, la empresa ahorita en base al decreto paga el tiempo, paga 10º, paga vacaciones sobre tiempo que no se trabajó, mientras los abogados de estas empresas están metiendo una demanda porque eso va en contra de lo que establece el Código de Trabajo.
pasan unos meses, resuelve, póngase que va hasta la corte, resuelve y baja la resolución, sí, es ilegal. Entonces manda la empresa una orden de descuento a los trabajadores. Por lo que se hizo tal vez fue pagos hechos en exceso. Entonces el que han liquidado, bueno, ya se fue con esa plata. Hay el plan de trabajo que había que hacer si que era contrario a lo que establece el Código de Trabajo. Entonces esto está bastantito complicado. Me gustó hacer este ensayo porque incluso me hace tocar tierra, chequeo de realidad. Y aquí están, o sea, ahí en la cifra ustedes pueden ver clarita la diferencia. Entonces, no se alegren de cosas que no tienen un fundamento legal. Porque cuento en un momento que tú no estás preparado para pagar algo que no fue tu culpa que te lo pagaran. Entonces con esto, porque hoy era una intervención súper corta para dejarles claro el decreto. Y bueno, déjenme ver si ahora en la noche me puedo conectar para que hagamos un debate de esta presentación. Así rápidamente me pude explicar mejor de lo que representa, se puede entender cuál es la implicación. Un comentario, ya activé los. Si no, entonces vamos a ver si puedo entrar ahora en la noche y les. Hello Nelly, Josefín, Dayan, saludos, un abrazo a todos. Ahora sí se comprendió, Talis. Se ve la diferencia. Anixa, saludos, Marque. Miren, un valor agregado que yo les doy a ustedes es que veía nublada la presentación, pero no se veían bien los números. Ok. Traté de hacerlo, que como es mucha información, quizás después si le haces un zoom a la pantalla se pueda ver mejor. Que como yo les decía, la ventaja o el valor que yo les puedo ofrecer a ustedes acá es que yo manejo todos los niveles de trabajadores, o sea, desde lo que es el personal de planta hasta lo que es personal ejecutivo. Entonces yo me puedo dar cuenta cuando algo puede ser que no afecta al personal administrativo ejecutivo, pero sí afecta al personal de planta. ¿Qué se pierde si uno renuncia? No, la primera. No, la indemnización, la prima no se pierde, nada más que te la pueden calcular en base al decreto ese, que ahí sí te afectaría, que si tú por ejemplo estás en un caso similar a los ejemplos que yo puse, sí te va a afectar. Yami, la constante de 1.923, ahí te faltó el 3, 1.923 es para calcular la prima de antigüedad cuando es proporcional, cuando la persona no tiene 5 años de haber laborado en la empresa, 5 o más, porque el código te dice que son 5 años para la prima. Para sacar el promedio semanal, porque luego ese promedio tú lo un debate y contestarles la pregunta. Mientras tómense el día para digerirlo, repásenlo.
Ay, Talis, esto me ha ayudado mucho a mí porque también ha activado mis neuronas cerebrales a hacer conexiones con todos los conocimientos que tenía, pero yo creo, Talis, que el valor mayor está en eso de que he manejado todos los niveles de trabajadores, porque quizás una persona que nada más ha tenido en su empresa personal administrativo, personal ejecutivo, cosas así, hay empresas, estratégico, ver todo el panorama en conjunto. Eso ayuda muchísimo. Entonces, bueno, mire, les dejo la información allí para que la digieran y voy a tratar de hoy en la noche, si no, uno de estos días nos conectamos para entonces... si quieres aprender, mira, estás en la cuenta perfecta, Marisela, porque a mí me encanta enseñar. Así que, y compartir conocimientos. Así que un abrazo, cuídense.